Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de La Maravillosa Palmera. Soy su anfitrión, Mateo Ernesto Pérez Trueba, y hoy tristemente no nos vamos a encontrar con invitado, estamos únicamente nosotros, pero bueno, eso no significa que nuestro tema vaya a ser aburrido, pues hoy, yéndonos de todo lo ambiental, vamos a tocar temas de español, o más bien, hoy por hoy, de lenguaje. ¿Pero qué tema vamos a tocar hoy? Se preguntarán. Hoy por hoy vamos a ver el lenguaje inclusivo. Empezando por lo que llamamos el lenguaje, empezando por lo que le llamamos el habla. ¿Qué es el lenguaje para nosotros hoy por hoy? Para mí el lenguaje pues no solo es un idioma, sino un idioma es parte del lenguaje. Para mí el lenguaje es el dialecto, es la forma de comunicación que nosotros utilizamos para así pues poder tener una sana convivencia y pues que no haya equivocaciones, porque pues no sé, si yo le quiero decir a alguien, oye, pásame eso, pues le digo, oye, pásame eso, no le digo salta para arriba. Entonces, para mí, en lo personal, el lenguaje, o más bien pues sí, el habla es la forma de expresión de las ideas, de las acciones o de lo que queremos a través de sonidos que producimos por la boca y les damos un cierto sentido. Para nosotros es el español, para otras personas es el inglés, para otras personas es el alemán y para otras es el francés. Pero bueno, vamos a ver lo que es el lenguaje incluyente. Y es un tema bastante serio o incluso pesado hoy por hoy con el tema de las mujeres, del feminismo, de también ¿cómo se llama? La nueva creación, bueno, no nueva creación porque ya tenía tiempo, pero este destape de muchos géneros donde pues se trata de crear un lenguaje en el que la gente no se sienta discriminada y no se sienta atacada, lo cual lo veo perfectamente. Pero vamos a ver aquí ciertas cosas que nos van a llamar la atención, porque en realidad no vamos a hablar de un lenguaje de como tal. Ya lo verán conforme vaya pasando el tiempo, pero bueno, empezando con una pequeña abertura. Pues nosotros hablamos español, nosotros tenemos reglas gramaticales y gramaticales, de las cuales pues nosotros siempre dividimos los sexos. Por ejemplo, a un hombre se le dice él y a una mujer se le dice ella. Realmente entre él y ella pues no hay mucha diferencia, nada más pues es la doble L, el cambio de la A. En la mayoría de las palabras, cuando se refiere a una mujer, se taca con un A. Y cuando se trata de un hombre se termina con una E o con un O o con una O, o más bien la terminación del final tiene esa connotación. Lo podemos ver en presidente, médico, alumno, usuario, feo. Y en las mujeres, presidenta, directora, alumna, disculpen la palabra, pero fea. O sea, tenemos como esa connotación de esa A, de esa E y de esa O. Y ahí es cuando separamos y es cuando dices, hablan de un hombre, hablan de una mujer. Pero pues hoy por hoy ya no es que no se sepa, es que hay gente que se siente no insultada, pero pues no les cómodo, no les agradable que lo definan como una mujer o como un hombre. Porque uno puede decir, bueno, si te sientes como hombre, pues nos referimos a ti como él. Pero hay gente que no se define ni como él ni como ella y pues prefieren otras connotaciones. Hay gente que se define como los dos o al mismo tiempo como ninguno porque pues no se siente bien así. Y de ahí nace a lo que le llaman el lenguaje inclusivo o el lenguaje inclusive, que está chistoso. Uno dice como que inclusive, bueno, esta gente lo que busca es, bueno, no esta gente, sino me refiero a este subgrupo, no digo que sean diferentes, sino a este subgrupo busca determinar y dice, bueno, entonces que todo termine con E. Por ejemplo, directore, medique, profesore, cosas así, o sea, que la terminación termine con E. Y uno puede decir, pero ¿cómo qué sucede con palabras como presidente? Y es cuando ahí hay cierto conflicto realmente, hay cierto conflicto ahí. Y hay mucha confusión, pero esto es lo que ellos dicen.
Ahora viene lo que la lengua española nos remarca como lenguaje inclusivo, porque nosotros realmente ya tenemos el lenguaje inclusivo, ya existe el lenguaje inclusivo, no el inclusive, no el inclusite, no, el inclusivo. Y el inclusivo que tenemos en la lengua española es diferente, es un poco más acatado a las reglas y normas que la gente creó hace mucho. Podemos decir que es el correcto o podemos decir que es el conocido, depende de quién lo vea. Pero ¿cuál es este lenguaje inclusivo que se podría llamar el correcto? Pues es el siguiente. El lenguaje inclusivo en la lengua española correcta es cuando denominas a los dos géneros. Por ejemplo, los jefes de departamento tienen que elaborar un reporte mensual. Ese sería el lenguaje específico. Y ahora el lenguaje inclusivo sería las jefas y los jefes de departamento tienen que elaborar un reporte mensual. Ahí es cuando sucede esta inclusión. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de los dos. Ya estamos tocando los dos temas. Pero bueno, al mismo tiempo también hay palabras que existen que ya nos incluyen. Por ejemplo, cuando yo digo las personas, yo me estoy refiriendo a todos. Yo me estoy refiriendo a hombres, mujeres, niños, bebés, ancianos, ancianas, jóvenes, señoritas, caballeros. A todo me estoy refiriendo cuando digo las personas. Entonces, a eso es a lo que le llamamos el lenguaje incluyente en la lengua española, fuera de modernidades o fuera de demandas que se han pedido. Entonces, para mí en lo personal, esta es una forma de lenguaje incluyente. Que si nos vamos más a pensamientos propios, para mí el verdadero lenguaje incluyente, para mí, pues es donde incluyes a la gente que realmente no se puede incluir en un lenguaje. Gente sordomuda, gente ciega, gente que pues sí oye, pero no tiene las capacidades de hablar por falta de cuerdas vocales en algún accidente o algo más. Para mí eso es el lenguaje inclusivo. Para mí el lenguaje con señas, el braille, todo ese tipo de lenguajes, para mí ese es el lenguaje inclusivo. Ya cuando nos referimos a las jefas y los jefes y todo eso, para mí eso sigue siendo el lenguaje coloquial. Pero dentro de la lengua española, a esto es a lo que le llamamos lenguaje inclusivo. Pero aquí vienen ciertas reglas que son las que vamos a tomar para el lenguaje inclusivo. Como, no regla, pero como conocimiento número 1 tenemos la expresiva. ¿Qué es la expresiva? La expresiva es la que expresa la actitud del hablante hacia lo que va a estar diciendo. O sea, es una lengua que ¿cómo se lo podría decir? Por ejemplo, tú sabes que alguien te está hablando enojado, feliz, triste, por cómo te lo expresa, ¿no? No es lo mismo decir, oye, puedes ir para atrás, a decir, oye, puedes ir para atrás. Cambia la cosa. Esto no son tanto normas del lenguaje inclusivo, sino del lenguaje como tal. Dentro de estas normas de cómo hablamos, es nada más para conocer más a fondo lo que es el lenguaje. También tenemos la referencial. Esta es una función es una función pues, necesaria porque pues informa la realidad que nos rodea. O sea, no le puedes decir a alguien, o sea, hay que utilizar esto, no le puedes decir a alguien, súbete para arriba, bájate para abajo, salta, bueno, no, pues sí, salta para arriba, bueno, es que sí, no puedes saltar para abajo, o sea, realmente se entiende el punto. Ya después, pues, disculpen la tos, es que estoy un poco enfermo. Ya después, pues, siguen más normas, como la poética, que tiene, pues, no es tanto como una demarcación de cómo tienes que hablar, sino más bien es como una característica que tiene por fin dar fuerza y elevar un discurso o un habla. Le vamos a decir discurso al hablar, que es la poética. Lo que estoy haciendo yo no es lo mismo estarles hablando así a estarles hablando así. Estamos elevando la voz, estamos dando un choque a las palabras a cierto final, estamos dándole ese toque. Y pues también para seguir continuando, es que tenemos poco tiempo, pero para seguir continuando, pues tenemos, miren, ahí hay un error, ¿eh? Para seguir continuando. Para continuar sería realmente lo correcto, o sea, no está mal, pero para seguir continuando, ya sabemos que si vamos a continuar, vamos a seguir con algo. Entonces, ahí no hay un fallo, pero pues sí hay cierto error que se puede ver muy mal, entonces sería más bien para continuar.
Entonces, para continuar, tenemos la metalingüística. La metalingüística se refiere al uso del lenguaje para explicarse a sí mismo. O sea, para dar a entender, para dar a conocer, para explicar, para que la gente comprenda. No puedes hablar por hablar, a lo que le llamamos verborrea. No puedes simplemente estar hablando como locos sin decir nada. Y eso es la verborrea para nosotros. Hablar, y no dices nada. No das una idea, no conversas. Por ejemplo, yo ahorita estoy hable, pero estamos hablando del lenguaje y al fin y al cabo estamos englobando todo. Hablamos del lenguaje inclusivo. Hablamos del lenguaje inclusive. Hablamos de ideas propias que yo tengo, porque pues esto es un podcast. En este punto yo sí puedo expresar mis ideas, pero al mismo tiempo estamos hablando de leves normas. No normas, ahí me confundí. He dicho mucho normas, pero más bien características de la lingüística. Y pues hemos conversado, hemos dado ejemplos, hemos explicado. Y hasta cierto punto el tema aquí es la lingüística o como tal. El tema ya centrado es, ¿cómo se llama? El lenguaje inclusivo o incluyente. Pero ahorita estamos hablando de la lingüística. Y la verborrea sería estar hablando, pero realmente no decir nada. Es como ese amigo que te quiere contar algo y te termina hablando de mil y un cosas, pero al final y al cabo no te dijo nada realmente. O sea, no te explicó, no te contó, no, solo habló y no le entendiste nada. O cuando estás en clase y alguien habla, pero no le entiende. O sea, está preguntando, te quiere decir, no sé, cuánto es 1 más 1, pero como le da pena decir cuánto es 1 más 1, te da todo un choro y al final no le entendiste y te dice, no, es que mi pregunta es cuánto es 1 más... es que especifícame, porque me estás hablando de mil y un cosas y no me especificas, me estás hable y al final no dices nada. O empiezan a hacer ruidos, o empiezan a elevar ciertas palabras, o tienen como esas acentuaciones donde no debería de existir, porque pues, como saben, uno no puede acentuar visualmente cuando está hablando, pero pues como que uno alza la voz, baja la voz, la mantiene seria, la mantiene firme, la mantiene tranquilo, relajada, pero cuando dan muchos cambios seguidos y no se mantiene algo constante, realmente es molesto para el oyente hasta cierto punto. Y eso también es otra fase de la verborrea, que no permites que la gente te entienda, porque es que estás así y de repente, y es cuando uno dice, oye, ni como robot te estás hablando, hermano. Está cambie. Entonces, pues entrándonos al punto, entonces podremos decir que la metalingüística pues es ir referencial, es ir rectos, es usar el lenguaje para explicarse a uno mismo, para explicar las ideas, para todo. Pero pues estos son unos cuantos elementos realmente. Les digo, no son reglas, discúlpenme ahí, son elementos. Pero pues bueno, este es un tema interesante, es un tema que me gustaría estar abordando muy seguido. Me gustaría seguirlo hablando, pero pues como saben, estos podcasts tristemente son de tiempo limitado. Ya vamos para nuestros 13 minutos. Siento que tocamos buenos temas. Fueron rápidos. Una conversación de este tipo de importancia debería ser una conversación de incluso horas. Pero pues tenemos que resumir, tenemos que irnos rápido. Unas disculpas si sienten que me fui muy rápido. Pero pues espero esto les haya servido, aunque sea para oír una opinión más. No digo que tengan que hacer caso, no digo que tengan que oír, no digo que estén de acuerdo, no digo que estén en contra. Simplemente es una opinión más de un estudiante más, de un adolescente más, de un ser vivo más. Espero que les haya gustado. Esto fue todo por hoy. Mi nombre es Mateo Ernesto Pérez Trueba y esto fue La Maravillosa Palmera. Nos vemos en más podcasts porque aún quedan muchos proyectos escolares.